Saludo, bendiciones, paz, regocijo, tranquilidad y sobre toda la cosa la paz que sobrepasa todo el entendimiento humano sea sobre cada uno de ustedes. Usted está en sintonía con la programación apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra incorporación en Facebook, The Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí para entregarle una vez más una enseñanza adecuada, apropiada para cada uno de nosotros, porque yo también hablo y me edifico y me consuelo y me levanto y yo recibo también. Y me siento a gusto de poder venir a ustedes y saber que estas programaciones están saliendo y se están llevando a YouTube, al canal de YouTube. Y si usted pone en su televisión YouTube y busca Reverendo Doctor Nicanor González, va a ver todas las programaciones que hemos hecho todos estos meses. Estamos hablando 4 veces en semana, martes, jueves, sábado y domingo. 1 hora estamos dedicando a esta programación y que quiero que me vean como un maestro de la palabra de Dios, porque lo soy. Yo no puedo negarlo porque estudié, me preparé más para esta época de este tiempo tan crucial, tan difícil. Y conocemos el texto bíblico en su forma exegética y hermenéutica, pedagógica, y nos hemos sentado después de estar 44 años en una sola iglesia pastoreando y después de haber estado más de 35 años dentro del concilio de las Asambleas de Dios en todas las capacidades de ese concilio y ejecutiva desde mi juventud. Y hoy en día nos sentamos precisamente para dialogar, para conversar y para traer más luz de ya la luz que usted tiene, porque todos ustedes tienen la verdad, tienen la luz de Jesucristo y tienen la palabra que es la antorcha que va esclareciéndose poco a poco hasta que el día se ve claro y perfecto, total, completo. Y como estamos hablando de apologética del Evangelio de Jesucristo, la idea es que estamos presentando una defensa del Evangelio de Jesucristo y hablándole de este Evangelio que es el poder que transforma, como dice Romanos 1:16. El apóstol Pablo dijo ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y después el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que cuando nosotros conocemos el Evangelio, vamos a recibir la capacidad de la fe. Y uno recibe la fe por el oír, como dice Romanos 10:17, por el oír, por la palabra y por la palabra de Dios. Y después Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice de Hebreos 11, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que Dios va a dar regalos y galardones a todos aquellos que creemos que Dios es Dios.
Así que la raza humana no pierde con Dios. Nosotros estamos en ventaja en todo el sentido de la palabra acerca del creador del cielo y de la tierra y del universo que está con nosotros. Y hemos estado describiendo el capítulo 1 de Romano, que es una extensión más del Evangelio de Jesucristo, pero también estamos viendo el contexto histórico de la epístola que se escribe al Imperio Romano, sabiendo que en Roma había una diáspora de judíos. Diáspora fue un exilio que hubo, especialmente en el año 63 a.C., cuando Pompey, uno de los generales de la nobleza que quería conquistar la posición mayor del dictador como Julio César para esa época, él en el 63 él conquistó el templo de Salomón y se llevó todo el oro y toda la riqueza que había en ese templo, y a la misma vez recibió favores de parte de los 900 senadores que gobernaban a Roma, porque él quería impresionarlo para que lo eligieran a él para ser el líder máximo de ese imperio. Y desde el 63 a.C., pues Israel fue subyugada, sometida a pagar taxes y a todas las reglas de ese imperio romano. Y cientos de miles de judíos fueron llevados en el 63 para que sirviesen al imperio romano en aquel entonces. Es como cuando sucedió en el año 587, cuando Nabucodonosor entró de Babilonia y tomó casi todo el pueblo de Israel por 70 años cautivo en Babilonia, como sucedió a 5.788 años atrás, cuando Jacob entró a la tierra de Egipto, algunas 70 personas, y se quedaron ahí en la tierra de Gosén. Pero dice Éxodo, el capítulo 1, que vino otro faraón que no conocía a Jacob, ni a su descendencia, ni a nadie, y ahí fue que comenzó la esclavitud de los egipcios contra el pueblo de Israel por 430 años. Así que el pueblo judío, si leemos la historia, ese pueblo ha sido el que más sufrido de todas las naciones del mundo, en cautiverio. Y para los tiempos modernos de nosotros, para el 1934, cuando Hitler tomó el poder de Alemania, él decidió matar 6 millones de judíos en el Holocausto y 2 millones más de otras nacionalidades. Eso fue Hitler. Del 34 hasta el 39, él mató más de 6 millones de judíos. Que eso movió a los judíos para ubicarse en el pueblo de Israel. Pero esa es otra historia que pronto se la contamos un día de esto. La idea es que en el capítulo 1, Pablo, siendo un doctor, conocedor de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres, de la ideología, de la idiosincrasia, de la etnicidad de los pueblos de aquel entonces, donde se registraban 3 continentes, Asia, África y Europa, y que había una población en esos 3 continentes de algunos 235 a 240 millones de habitantes. Y Pablo, como conocedor de este mover tan grande que hubo en Roma, que Italia es famosa por causa de Roma. Roma y es una ciudad. Italia es una nación grande, sin embargo, Roma
es Roma. Ahí fue que se estableció todo. Aún la Iglesia Católica en el 325 con el emperador Constantino. Entonces, esta historia que le estoy narrando conecta con el texto bíblico y a la misma vez nos ayuda a contextualizar lo que Pablo presentó en el capítulo 1 de Romanos a esa diáspora de judíos. Porque entonces, aparte de los judíos que fueron llevados en el 63 bajo el régimen de Pompey, el general noble de Roma, también en el primer siglo, cuando Cristo, en el año 33, cuando Cristo levanta su iglesia y bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y se arma esa revolución y se convierten miles y miles de gente con el primer mensaje de Pedro en el capítulo 2 y capítulo 3, se convirtieron 3.000, en otro momento 5.000. Y mirando la población que había en ese momento en Jerusalén, se habla que habían algunos 25.000 habitantes en Israel. Y Pedro predica 2 mensajes y como 10 a 15.000 personas se convierten en el Evangelio de Jesucristo. Entonces se oyó en el libro de los Hechos los fariseos diciendo, el mundo se va tras ellos. Y como que el mundo estaba dando el judaísmo, el legalismo, y estaba recibiendo la gracia que se manifestó en la administración y predicación del Evangelio. Pero en el verso 18, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Así que comienza Pablo cuando comienza a ver la situación que ocurrió, no solamente con la población de Roma, que tenían 1 millón de población y algunos 16.000, 17.000 edificios en este lugar. Habían 3 lugares que se habían creado a través de los tiempos, que era el Coliseo. Ese Coliseo podía entrar 50.000 personas. Estaba el teatro. En el teatro podían entrar 40.000 personas. Y estaba el anfiteatro, que estaba en un lugar donde los emperadores salían de sus propias casas para ver los gladiadores, los caballos, porque ese anfiteatro tenía 1 milla de largo. Entonces lo que estoy diciendo es, si Roma tenía una población de 1 millón y tenía el anfiteatro que cabían 150.000 personas, el Coliseo que cabían 50.000, ya estamos hablando de 200.000 personas en 3 lugares, y el teatro que cabían 40.000 personas. Así que en esos 3 lugares, la población de 1 millón podían entrar a esos 3 lugares 240.000 personas. Y ahí se hacían estrategias de tantas cosas. ¿Ve? Y el Coliseo que se creó, en ese Coliseo ahí fue que mataron en los primeros 3 siglos a la mayoría de los cristianos que agarraban presos en todos los lugares de Roma y fuera de Roma, lo llevaban ahí. Allí era que salían las fieras, los osos, que no salían ahí para comerse a los cristianos. Y entonces toda la población de 50.000 personas estaban ahí. Eso era como un juego para ellos. Eso era como la película que ellos tenían en aquel entonces. Y yo estudiando este Coliseo, estamos hablando de 2.000 años atrás. En ese Coliseo había un órgano, yo toco el órgano, el B3, el Hammond B3, que tiene 18 pedales. Lo aprendí a tocar desde jovencito y siempre de 2 teclados, hermoso órgano para tocar. Y tiene una música increíble ese órgano.
los metodistas, los bautistas del sur, del norte, lo tienen en sus congregaciones porque es una tradición. Y muchos grupos profesionales, usted lo ve que todavía, porque ese órgano se inventó en el 1955. Y hasta el día de hoy es un producto que todavía se vende caro y todavía anda por ahí, por todos los lugares. Pero ellos tenían un acueducto que el agua corría en el Coliseo y le daban una campana y sonaba el órgano. Estamos hablando de 2000 años atrás, cuando el órgano fue inventado en estos días. Así que en la antigüedad inventaron muchas cosas, como en Génesis 3:4, que habla que Lamé tuvo 2 mujeres, pero él inventó guitarra, inventó cosas, una cosa increíble, 5000 años atrás. Y es como dice Salomón en Eclesiastés 1, que no hay nada nuevo debajo del sol. A veces que nosotros nos gloriamos, que inventamos algo en este periodo de tiempo, pero ya vieron otros que hicieron lo mismo en una categoría diferente, pero eso estaba ahí. Entonces, cuando dice que la ira de Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad. Y la Real Academia Española establece que la impiedad es una irreligiosidad. Irreligiosidad. Es una irreverencia. La impiedad es irreverencia. Es incredulidad. La impiedad. Es agnosticismo, donde se usan los mitos para hablar de Dios, pero que no llegan al conocimiento claro de Dios. Entonces, también la impiedad es inflexibilidad. Y Dios está en contra, airado, desde el cielo, contra toda impiedad que tiene que ver también con dureza y crueldad. ¿Ven? Entonces la impiedad está relacionada con el impío, que es el irreligioso, irreverente, el agnóstico, el descreído, el ateo. Un impío es una persona que practicó la piedad y ahora está practicando todo lo contrario a lo que él o ella practicaba. Y más luego, en ese mismo verso 18 de Romanos 1, él dice que no solamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, también se revela contra toda injusticia de los hombres. Y la palabra injusticia es uno de los 2 pecados cardinales, principales, fundamentales, desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento. Porque precisamente cuando hay un acto de injusticia, la injusticia no se comete contra Dios, porque nadie puede ser injusto contra Dios. La injusticia nosotros la cometemos contra nosotros, contra nuestro prójimo. Entonces la ira y el enojo de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, la irreligiosidad, la inflexibilidad, la dureza, la crueldad. Y también se revela contra la injusticia. Entonces la injusticia la cometemos nosotros, los seres humanos aquí en la tierra, con nosotros mismos. Así que se revela la ira de Dios contra la impiedad y contra la injusticia de los hombres, que entonces produce el deterioro y la detención
de la verdad. Así que cuando nosotros practicamos la impiedad, que es la inflexibilidad, la dureza de corazón, la crueldad y el ateísmo, y practicamos la injusticia, todo eso lo que va a hacer es que va a detener la verdad. Y que precisamente Pablo, conociendo el contexto histórico del Imperio Romano, porque él nació en Tarso, y Tarso era una provincia que pertenecía a Roma, y todo el que nacía en Tarso era ciudadano romano. Y todo el que era ciudadano romano tenía todos los derechos de Roma hasta apelar al mismo emperador o dictador que estaba en ese momento en la silla sentado. Entonces, la impiedad, la injusticia que se cometen contra el uno y el otro son las que detienen la verdad. Amén. Aquí hay tanta tela para cortar. Porque nosotros tenemos el pecado original de Adán y Eva. Todos nosotros. Y todos nosotros en un momento dado pecamos y cometemos errores. Y todos nosotros tenemos motivos ulteriores de cosas que están guardadas en nuestro inconsciente y que se manifiestan a través de palabras y acciones. Todos nosotros. Nadie se escapa de eso. Y que el trabajo del Espíritu Santo dentro de la iglesia y del mundo es de redarguir al hombre y a la mujer de justicia. De justicia. Entonces, cuando habla de justicia es porque antes de conocer al Señor éramos gente injusta. Entonces, al ser injusta, practicamos la impiedad contra nuestro prójimo y a la misma vez deteníamos la verdad que hace libre, como dice Juan 1:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque cuando se detiene la verdad, la gente está esclavizada. Cuando no se practica la verdad con el prójimo, nosotros vamos a practicar la mentira, porque ahí eso es lo que dice el verso 25 de Romanos 1, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y que entonces, en ese verso 25, cuando habla de cambiar la verdad, está hablando que cuando cambiamos la verdad de Dios, entonces nosotros nos centramos en nosotros, descentralizamos al creador de nosotros, nos centramos en nosotros, y ahí que comienzan todas las fechorías que podemos cometer aquí en esta tierra. Así que Pablo tenía una mente brillante en relación a su presentación y la inspiración del Espíritu Santo al escribir esta 14 epístolas que él escribió, una cuarta parte del Nuevo Testamento. Y esta epístola de los Romanos es la estrella de Pablo, es el cielo, donde él presenta una enseñanza tan profunda y como él haberse despojado de todo ese conocimiento que había adquirido por tantos años. Y ahorita él se sienta y comienza a presentar esto, específicamente a ese pueblo que estaba en Roma. No estaban cautivos, pero sí estaban propensos a ceder a la cultura de ese pueblo, a ceder a la idiosincrasia de ese pueblo, a la ideología de ese pueblo, a la costumbre,
a la forma de vida que estaba viviendo el Imperio Romano. Era un pueblo muy tentador con todos los ciudadanos que estaban allí, en que había mucha libertad. Y esa libertad comenzaba desde los 900 senadores que estaban gobernando, juntamente con ya sea el dictador principal en el tiempo de Julio César, eran dictadores, en el tiempo de Augusto eran emperadores. Entonces, él establece que la impiedad, la injusticia contra el prójimo, detiene la verdad. Entonces, cuando la verdad se detiene, lo que va a haber es una situación de mentira, de engaño, de hipocresía. Y que la verdad lo que hace es que liberta a la persona. Y por eso es que nosotros tenemos que hablar y actuar de tal magnitud que no comprometamos la verdad. No la comprometamos con nada ni con nadie. Y que siempre tratemos lo más posible de hablar verdad. Con compasión, con amor. Y el modelo mayor que nosotros tenemos es el fundador de la iglesia de Jesucristo, que es Jesucristo. ¿No? Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ya hablamos de toda esa parte en este particular. O sea, ningún ser humano, después que llega a tener una mente racional, lógica, es inexcusable de no conocer el bien y el mal. Hay una edad donde ese jovencito llega a saber lo que es bueno y lo que es malo. Ya sea por intuición, por instinto, por conocimiento, por enseñanza, por práctica, pero llega un momento donde el mismo inconsciente que se descubrió por Simón Freud en Hungría ya en el 1895, ese inconsciente que guarda todas las cosas le dispara al consciente y de repente te comienza a ver como que eso no está bien, lo que yo dije y lo que yo hice. Y antes que venga el Espíritu Santo a heredar un himno de pecado, de justicia y de juicio, ese inconsciente que está guardado nos dice a nosotros, tú estás mal, tú no estás bien. Okay. Entonces Pablo vio la sociedad romana, que era el imperio mayor de aquel entonces, donde convergían todas las naciones de esa época, estaban en Roma. O sea, que el crecimiento de Roma no era de Italia, de ahí mismo, no. Era de todas las naciones que ellos conquistaban, pues se llevaban un montón de gente para Roma. Imagínense, Roma fue tan próspera que del millón de población que ellos tenían 700,000 esclavos que recibían un welfare, una asistencia pública, aún no trabajando. Y podían hasta casarse y ir al Coliseo y ver toda la obra que se hacían y la maldad que se hacían. ¿Quién no quería estar en Roma en el primer siglo? ¿Ven? Entonces, Pablo vio que esta sociedad era promiscua, era abierta, era liberal, y él habla de todas estas cosas que estamos mencionando. Entonces, cuando la verdad se quita del corazón de la mente, entonces lo que va a ocupar la mente y el corazón es la mentira. Entonces, cuando la mentira ocupa la mente y el corazón, lo que hace es que comience a darse culto a sí misma, a sí mismo.
comenzamos nosotros adorando a nosotros mismos, a ser narcisistas enfermos nosotros mismos, y después a buscar muñecos y estatuas con nombre de dioses para adorarlo, por no reconocer al Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, aquí hay un cambio del uso natural con la mujer y con el hombre, porque eso estaba ocurriendo en Roma. Pero que eso no era nuevo, porque desde Génesis 19 vemos que también Sodoma y Gomorra cambiaron el uso natural del hombre y de la mujer por otra cosa, ¿no? Y a través de los tiempos hemos visto eso en todos los lugares. Imagínense en Grecia, 380 años antes de Cristo, los grandes filósofos de la época decían que los amadores de hombre eran los mejores estadistas de los pueblos. Amadores de hombre, no de mujer. Eran los mejores estadistas de los pueblos. Así que estos grandes filósofos presentaron una filosofía hasta el día de hoy que no ha podido ser rota por nadie. Y mira la actitud de ellos con los hombres y las mujeres en sus relaciones. Entonces, Pablo estaba consciente de todo eso. Y Pablo sabía que su pueblo de Israel estaba en Roma y que estaba expuesto a toda esa situación de vida que vivían en el Imperio Romano. Entonces Pablo dice, y como ellos no aprobaron tener, el verso 28, capítulo 1 de Romanos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es un problema. Yo doy conferencias matrimoniales en convenciones, en lo poco, ¿no? En diferentes lugares que me invitan y van muchas parejas a escuchar a este servidor. Y siempre le he dicho que cuando dos personas cristianas se casan y ponen a Dios en el centro, para que ese matrimonio triunfe, Dios tiene que seguir en el centro. Y que precisamente el amor, la amistad, la relación, la intimidad, todo lo que ocurre en esa relación, Dios tiene que ser el centro. Y que cuando uno de ellos decide descentralizarse de Dios y poner su mirada en otras cosas, ahí comienza la separación emocional, espiritual, sentimental y aún económica, y ahí comienzan los problemas, los divorcios en los países del mundo, y aún especialmente dentro del pueblo cristiano. Así que si dos personas se casan bajo el concepto de Dios en sus vidas, hay que procurar de mantener esa comunión con Dios siempre, esa relación con Dios siempre. Y ese hombre amonestar a su esposa, mi amor, no te veo orando. Esa mujer decirle a su esposo, mi amor, no te veo hincado, no te veo buscando el rostro del Señor. Eso tiene que ser parte integral de la manutención de esa relación. Y no es seguir viviendo al azar a lo que venga cada día, ¿no? Porque hay una fuerza del mal, hay una tercera parte de los ángeles que fueron echados del cielo a la tierra, que están ahí para crear enemistad, divorcio, separación e infelicidad en todos los hogares que hay felicidad. Pero ese es otro estudio. Cómo discernir esa fuerza del mal que comienzan a tocar las puertas de la familia, de los matrimonios, para que haya divorcio y separaciones. Y es simplemente que se desvió de la verdad
que hace libre a la persona y se descentralizó y se comenzó a poner la vista en otras cosas. Y yo no estoy hablando de cometer un pecado, yo no estoy hablando de cometer una ofensa, una infidelidad, yo no estoy hablando de eso. Porque nosotros estamos aquí en la tierra y lo único que nos va a ayudar a mantenernos en la tierra es el perdón. Es el perdón que nos ofrezcamos los unos a los otros. ¿Ven? Porque aquí en esta tierra no hay nadie perfecto. No hay nadie completo. Como dice Efesios 4:12, somos santos en construcción a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros somos santos en construcción. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros, la terminará ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y que como somos santos en construcción, hay que procurar de mantener la verdad, porque cuando nos desviamos de la verdad, vamos a descentralizar a Dios de nuestras vidas. Y cuando descentralizamos a Dios de nuestras vidas, entonces todo lo malo va a entrar. Toda la mentira, toda la falsedad, toda la idolatría, toda la impiedad, toda la injusticia, eso va a entrar. Y por eso es que Mateo 7 habla de que nos dice que por su fruto lo conoceréis. Y esos frutos están delineados en Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Entonces todo eso, cuando tenemos la verdad, continuamente tiene que manifestarse en la realidad de nuestra existencia de vida con Dios y con el prójimo, porque la idea es que si tenemos una relación con Dios, vamos a tener una buena relación con el prójimo. Cuando estamos cojeando, si me permiten ese término, con nuestra relación con Dios, vamos a cojear, como decimos, con nuestra relación con nosotros mismos y con el prójimo. Si yo estoy bien con Dios, entonces yo tengo que estar bien con mi prójimo. ¿Eh? Entonces, estar bien con el prójimo es simplemente reconocer la existencia de esa persona, aunque usted no tenga que vivir con esa persona. Y hay personas que usted no va a poder convivir con ellos, porque si usted ha cambiado, ellos no han cambiado y es un problema. Cuando las personas no cambian, automáticamente le van a hacer daño a las personas que han cambiado. Entonces, Pablo está presentando aquí algo tan espiritual, tan filosófico, tan humano y tan magistral en lo que él está presentando. La ira y el enojo de Dios está en contra, desde el cielo, en contra de toda esa persona que hacen impiedad, que son ateos, que no creen, que son duros, que son inflexibles. Una, y que cometen injusticia contra su prójimo. Dos, entonces la impiedad y la injusticia detienen la verdad. Y cuando andamos en verdad, somos gente libre. La verdad es comprometedora. Desde luego, hay situaciones que tenemos que tener cuidado cuando queremos hablar la verdad, porque es comprometedora. Y hay verdades que en un momento dado no se pueden hablar porque son destructivas en ciertos momentos. El ejemplo de hay un accidente de un carro, hay 5 en ese carro, está el esposo y la esposa,
y hay 3 hijos. Los 3 hijos se mueren. Y el esposo queda herido, la esposa queda herida. Van los doctores a la cama y lo primero que pregunta a la esposa, ¿dónde están mis 3 hijos? Ella está agonizando también, casi para morirse. Ahí usted no puede hablar la verdad y decirle, ellos se murieron. Que ella va a ser otra muerta. Y ahí lo que se detiene, no se está mintiendo al no decirle la verdad, sino que se le va a establecer a esa mujer que necesitamos que ella se restablezca, que ella piense en ella, en su salud, que estamos tratando con los otros casos del accidente. Así que hay verdades que en un momento dado no se pueden decir que no son apropiadas en ese momento. Vean. El otro caso que me presentó cuando yo estaba en Cuba, que fui con el Seminario Teológico de Nueva York, fuimos a Matanza y ahí había un seminario y nos sentamos con uno de los teólogos de ellos en la grama. Y él decía, la mentira es relativa. Y yo, vamos a ver cómo es esto. Yo era un jovencito, estaba estudiando mi maestría en divinidad. Éramos 9 estudiantes que fuimos con 2, 3 profesores. Y entonces él dio el ejemplo. Dice, cuando el tercer Reich de Adolfo Hitler, que decidió matar a todos los judíos que estaban en Alemania, muchos alemanes ocultaron a los judíos en sus casas, porque ellos vieron que era una impiedad, una injusticia que estaba cometiendo Hitler en contra del pueblo de Dios. Entonces decía el maestro, hablándonos a nosotros, ¿qué usted haría cuando venían el Gestapo y venían toda esa gente de Hitler tocando la puerta, preguntando, ¿aquí hay judíos? Y que los mismos alemanes decían, no tenemos nadie. Habían cientos de judíos en los sótanos, en los closets guardados. Así que en ese particular la verdad es relativa, porque había una impiedad en contra del pueblo de Dios, una injusticia. Y Dios usa los mismos alemanes para guardar a su pueblo. Y por eso es que tenemos la historia dicha por muchos que sufrieron el holocausto. Si no se hubieran muerto todos los judíos, no hubiera visto esa historia del holocausto hablada y escrita. Entonces, ese modelo se puede usar con situaciones que nosotros vamos a pasar para poder ayudarnos en todas estas cuestiones que nosotros tenemos imperfectas aquí en la tierra. Y quizá un día yo voy a hacer un programa para que usted me haga preguntas teológicas. Le voy a llamar la Biblia abierta y vamos a tomar una hora entera y usted va a buscar el texto bíblico y le va a preguntar a su maestro para interaccionar con ustedes en un momento dado. Eso lo vamos a hacer también en estas programaciones. Ahora le estoy exponiendo enseñanzas contextuales, históricas, para que veamos que la belleza que tienen todos estos textos bíblicos que nosotros leemos todo el tiempo, pero no conocemos el contexto histórico, el por qué Pablo habló de esta forma. ¿Ve? Entonces dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué usted espera de una sociedad que no ha aprobado a Dios en su cuenta? ¿Qué usted espera? Mentira, impiedad, falsedad, injusticia entre los unos y los otros. ¿Y qué es lo que vive la humanidad? 8.2 billones de habitantes en el mundo. Mentira, falsedad, misticismo, secta, injusticia los unos con los otros todo el tiempo. No aprobaron
no dijeron Dios es Dios, no lo aprobaron, ni tampoco lo tuvieron en cuenta. Entonces, al no tenerlo en cuenta, dice Dios los entregó a una mente reprobada. That's it. It's like, I'm done with you. I'm finished with you. Esa es la santidad de Dios. Dios crea criaturas racionales, lógicas, y se hacen irracionales y se hacen ilógicas. ¿Qué más espera? ¿Qué más espera la humanidad que haga el Creador con sus criaturas? La obra maestra de Dios. Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando usted lee Génesis 6, el verso 3 que dice, Dios no contenderá mi espíritu con el hombre, porque su situación de mal es un designio. Entonces se usa la palabra designio. Y esa palabra designio es una cosa constante, continua. Ellos soñaban el mal, ellos se levantaban haciendo mal, se acostaban haciendo mal. Esa fue la generación de antediluviana, antes del diluvio, capítulo 6 de Génesis. Y Dios dijo, mi espíritu no va a contender más con esta situación, hay que sacarlo. Y Dios determinó raer de la faz de la tierra toda la humanidad. Lee el capítulo 6 bien para que vean. Porque el designio de su corazón era el continuo mal. Y yo mientras pensaba en esto, yo pensaba en las películas, las series que nosotros vemos, las novelas que nosotros vemos en la pantalla pequeña y grande. Y toda la gente cuando ven a alguien que es malo, todo el mundo quiere que esa persona lo maten o desaparezcan de la serie. Eso nos ocurre a nosotros que no somos dioses, somos humanos y tenemos misericordia de nosotros así como Dios, pero no a nivel de Dios. Pero llega un momento que la persona hace tanto mal y hay muchos actores que le encanta esos papeles, que toda la serie y película que ellos se presentan en esas 2 o 3 horas es haciéndole mal. Y llega un momento en la mente de nosotros que se ajusta que esa persona tiene que morir. Esa persona ha matado a mucha gente, esa persona ha hecho. Y precisamente muchas de esas personas, antes de terminarse la serie, la película, la novela, mueren. Porque hicieron mucho mal. Es como que los mismos productores de la serie, de la película, dice esta persona, está bien que haga el mal, pero hay que eliminarla al final. Eso no. Es un ejemplo que le doy, ¿no? Entonces, Dios vio en la generación de Noé que todos estaban haciendo mal. Es el capítulo 6, del 1 al 5, del 1 al 7. Pero el verso 8 de Génesis 6 dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Así que todo el mundo estaba mal, practicando la impiedad, la injusticia, la avaricia, la orgía, que no se practicaba. Dios vio que no había forma de cambio en los seres humanos por la libre voluntad, free will, que Dios le delegó a cada uno de nosotros. Él vio que no había, pero vio a Noé, su esposa y sus 3 hijos, y la esposa y los 3 hijos. No, esta familia está bien. Vino el diluvio, 1 año y 27 días. Ese diluvio duró 40 días lloviendo, pero Noé duró 1 año y más en el monte más alto. El monte Arará era el monte más alto en aquel entonces. Hoy en día el monte más alto es el monte Everest, que está en la China, tiene 29,000 pies de altura. Es el monte más alto. Entonces, ellos no aprobaron ni tuvieron a Dios en su noticia.
Es como que ellos mismos se desarmaron. Dijeron, no queremos servirse, queremos estar en la mentira, queremos estar en la impiedad, queremos estar en la injusticia. La santidad de Dios no puede bregar con eso. No lidia con eso. Ve. Y aún así, aunque Dios es santo, como yo presento en mi libro, que está en Amazon, que usted lo puede mandar a buscar, La impiedad del mal y la santidad de Dios. 346 páginas hay aquí para usted leer. Eso está en Amazon, mándelo a buscar. Si tiene hijos, mándeselo a buscar a sus hijos, que estén en inglés. Forro duro y forro suave. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Cuando Dios vio a Noé y su familia, ahí se manifestó la santidad de Dios en su amor, misericordia, compasión para con la criatura que él había creado. Y Noé recibió el mensaje de edificar un arca. Y Noé tuvo 120 años edificando esa arca. 120 años. Y que en aquel entonces no había llovido sobre la tierra y Noé estaba hablando que venía un diluvio. Imagínense, ¿quién iba a creer? Toda esa generación de Moisés, Noé está loco. No ha llovido sobre la tierra, está hablando de que va a haber un diluvio, un huracán. No aprobaron a Dios. Y como no lo tuvieron en cuenta, es que cuando nosotros decidimos no tener en cuenta a Dios, ya fracasamos. Cuando nosotros no aprobamos a Dios en nuestra vida, ya fracasamos. El que no aprobar a Dios, no tener en cuenta, es entonces rehusar la verdad que nos hace libre. Y al rehusar la verdad que nos hace libre, entonces vamos a practicar continuamente la mentira. Una mentira. ¿Ven? Yo estaba oyendo un documentario del gran cantante puertorriqueño Daniel Santos, que ese fue el que cantó Yo no he visto a Linda y un montón de cánticos, que él viajó a los países latinoamericanos. Y ese hombre se casó, 12 veces se casó, Daniel Santos. 12 veces se casó. ¿Ven? Pero no tenemos que ir tan lejos. Salomón tuvo 300 concubinas y 700 esposas. 1000 mujeres tenía Salomón. Eran tantas que él le hizo una ciudad a todas esas mujeres, con casa y con todo, y con siervos y eunuco y todo. Salomón. Y era el rey de Israel que duró 40 años viviendo esa clase de vida. A tal magnitud que casi se pierde. Hasta que él escribe el libro Eclesiastés y él dice que lo más importante en el capítulo 12 es tener temor de Dios, guardar su mandato y salvarse. Eso es lo que él dice a lo último. ¿Ve? Y eso no quiere decir que Dios aprobó lo que hizo Salomón, aunque era rey, no. Cuando uno detiene la verdad, es porque uno no ha probado a Dios en la vida de uno y porque uno no tiene a Dios en la noticia de uno. Entonces, al estar con ese vacío, que eso es lo que le sucede a esta sociedad, entonces lo tenemos que llenar con sustancia, droga, con fiesta día y noche, con cambio de mujeres todo el tiempo, cambio de hombres todo el tiempo. Y poco a poco nos vamos destruyendo. Entonces se cumple lo que dice el número 32:23, que si no obedecemos la ley de Dios,
sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces, el pecado que hacemos, la maldad que hacemos, la impiedad que hacemos, la injusticia que hacemos, nos alcanza. Y después le echamos la culpa a Dios. ¿Qué pasó? No. ¿Por qué tú no haces un registro de tu vida? ¿Qué era lo que tú estabas haciendo? La caja de cigarrillo ya tiene un anuncio que dice, esto te hace mal a tu salud. Y ya están hablando que todas las cosas que pasa el cigarrillo con las personas que fuman, por ejemplo. Pero la gente sigue. Y se ha descubierto que las personas que fuman por más de 20 años van a perder 20 años de su vida cuando se desarrolle ese cáncer en la garganta y en todos los lugares. Van a morir 20 años antes de. La ciencia ha descubierto eso. Igualmente la droga no prescrita por los doctores, clandestina, que se toman sin medida y con todo. Todo eso va destruyendo los órganos. Entonces, esa impiedad que nosotros hacemos con nosotros mismos nos alcanza y después estamos en una cama rendidos pidiendo perdón, pero ya es muy tarde. Algunos Dios tiene misericordia y lo levanta para que testifiquen. Fantástico. Pero siempre hay consecuencias. Así que la impiedad que Pablo está presentando está conectada con la injusticia y está conectada con el retenimiento de la verdad. Una persona que es injusta es una persona que no tiene la verdad en su corazón. Y Jesús dijo en Juan 14, sé yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tenemos la verdad es porque tenemos a Cristo en el corazón. Entonces, si tenemos a Cristo en el corazón, vamos a practicar todo lo que Cristo enseñó. Todo lo que Cristo habló en Mateo 5, 6, 7, que es el Sermón del Monte en síntesis. Léalo de nuevo, léalo. Ese capítulo 5 que comienza con la bienaventuranza. Y a veces que nosotros tenemos la Biblia como un modelo, la recitamos en poema, la ponemos en danza, en pantomina. ¿Qué no hacemos nosotros con la palabra? Pero lo más importante no es hacer esas cosas, sino vivir lo que dice el texto bíblico. Entonces la verdad, si nos hace libre, va a impedir la impiedad en mi corazón, va a impedir la injusticia con mi prójimo. Por lo tanto, la verdad yo la voy a poder retener en mi vida. Y Pablo le está presentando a esta diáspora de judíos en Roma que este pueblo en particular cambió la gloria de Dios, el Dios incorruptible. Cambiaron, porque entonces cuando no está la verdad, vamos a aceptar lo corruptible, lo que muere, lo que no sirve, lo que es temporal, lo que es pasajero. Y no vamos a mantener la verdad eterna de Dios. Y cada vez que habla de que Dios lo entregó, que su mente fue entenebrecida, pero no es una acción de Dios, es una acción de nosotros mismos los seres humanos. Porque si la generación antediluviana de Noé, el designio de ellos era pensar el mal, hacer el mal, levantarse haciendo el mal, 24/7, ya no hay nada que hablar. Tienen que ser eliminados. ¿Ve? Entonces, no aprobaron a Dios, como dice el verso 28, ni lo tuvieron en cuenta en sus vidas. Entonces, si usted no aprueba a Dios en su vida y no tiene a Dios en su vida,
qué es lo que va a venir a la vida suya. De cómo estamos enseñándole a ustedes con esta palabra para que podamos crecer y ver lo magistral de este apóstol Pablo, increíble, con su presentación en ese primer capítulo apenas que se está presentando aquí. Y esperamos que usted siga aprendiendo y aún si yo estoy hablando y usted tiene una pregunta, la puede escribir en los textos y yo no solamente voy a enseñar esto, sino que voy a tratar de contestarle si es relativa a lo que estamos hablando también, porque yo sé que a muchos de ustedes les vienen cuestiones y preguntas que quizás no, los pastores donde ustedes van no tienen tiempo para contestárselo. Ustedes están con su maestro. Bien. Y yo no me siento mal que en un momento dado usted haga una pregunta relativa a lo que estamos hablando. Porque entonces si estamos hablando de esto y usted me va a llevar para el Apocalipsis, a la bestia y el falso profeta, entonces nos vamos a desviar. O que me va a hablar del infierno, algo, porque son temas interesantes, pero todo eso tiene su lugar y su momento y su contexto histórico. Y a mí me gusta enseñar así, para que usted no se llene la cabeza de tanto conocimiento que a la larga no aprende nada. Hay un sistema de aprendizaje, el ABC. Si usted está en la A, trate de llegar a la B. Y cuando esté en la B, entonces trate de llegar a la C. Pero no brinque a la P o a la M o a la Z cuando todavía no ha pasado de la A a la B. Porque se va a confundir en el proceso. Ya saben, en mi página. Aquí está el canal de YouTube que puede usted tirarle la foto para que lo vean. Aquí está la cicla del correo electrónico de mi incorporación, The Good Samaritan Center, Monastery Church. Está en la cicla y está el QR que usted ahí puede registrar, si usted puede mandar una donación para que yo siga escribiendo y mandando eso dinero para poder producir los libros que estoy escribiendo. Yo escribí uno y lo tengo aquí, 427 páginas, y comencé otro ya. Y ese está bien bueno, ya lleva unas cuantas páginas. Se llama Esta no fue la vida que Dios intencionó que nosotros viviéramos. Ese es el tema. Yo lo tengo en mi mente y ahora estoy fluyendo, escribiendo. Y yo me siento aquí y comienzo a escribir. A veces que puedo escribir 10 páginas un día, otras veces un día no me sale nada, pero siempre va a fluir. Esta no fue la vida que el Creador intencionó que la humanidad viviera. Entonces estoy probando eso, que esta no es la vida. Y después tengo que probar, entonces, ¿cuál fue la vida que Dios quiso que nosotros también tenemos que hablar de todo eso? ¿Ve? Pero la idea es que estamos hablando del paréntesis de Dios. Que el mundo, el universo está en un paréntesis, en una quietud, hasta que venga lo perfecto. Y como dice Pablo en 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo oscuramente, pero cuando estemos allá vamos a ver cara a cara. Lo incompleto va a ser completo, lo imperfecto va a ser perfecto. Es tremendo. Mientras tanto, estamos en ese paréntesis. Y en ese paréntesis se han muerto casi 29.000 millones de seres humanos desde Adán hasta el día de hoy. Y todavía quedan 8.2 billones de seres humanos. 646-755-1290 es mi celular. Te puede llamarme si quiere alguna terapia, quiere verme, quiere sentarse conmigo. Fantástico. Quiere lidiar con profesión, quiere estudiar, quiere hacer planes, quiere viajar, quiere cambiar de país. Hay gente que viene a consultar conmigo con todo eso. Yo como terapeuta tenemos ubicaciones. Personas que se han casado con gente que son de otra cultura, hay choques culturales. Yo tengo todas esas parejas que me ven. Y tratamos de, como soy conocedor de la historia, puedo conocer de los pueblos y la cultura para que la esposa sepan o el esposo sepa y los hijos también. 646-755-1290. Nos veremos en 2 días.
el jueves. Sí, el jueves por la tarde, ya a las 5. Bendiciones.